Límites para nuestros hijos. Primera parte. Capítulo 4. La ley de la siembra y cosecha. Sally tenía grandes planes para su familia. Iban a ir a Disneylandia y se deleitaba con la idea de cuánto se divertirían. Como habían programado salir al mediodía, durante el desayuno comenzó a pensar qué debía hacer cada miembro de la familia antes de partir. Quería que su hijo Jason hiciera la limpieza del jardín que venía postergando, algo que sucedía habitualmente porque ese día debían devolverle algunas herramientas a un amigo. Sally le dijo a Jason que debía hacerlo antes de partir. Puso énfasis en que terminantemente debía finalizar el trabajo antes de las 11:30 de la mañana, por lo tanto, debía asegurarse de empezar temprano. Una hora después, Jason todavía no había comenzado y Sally se lo volvió a recordar. Media hora más tarde, repitió las mismas palabras. Estuvo muy ocupada en otros quehaceres y a la hora señalada, entró a la sala y encontró a Jason mirando televisión. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Te dije que terminaras con el jardín antes de que nos fuéramos. Ahora saldremos tarde. No puedo creer que nos hagas esto. Continuó quejándose, muy enojada, hasta que ella misma, papá, una hermana y Jason finalizaron el trabajo de limpiar el jardín para poder partir a la hora prevista. El viaje a Disneylandia fue bastante menos que agradable. Se podía respirar el encono hacia Jason. El resto del día continuó de la misma manera. A unas cuadras de allí, se producía una situación similar, pero con diferentes resultados. Susan tenía planes para ir de compras esa tarde con sus 3 hijas. Les había dado instrucciones acerca de qué debían hacer antes de partir. Les dijo que saldrían a la 1 de la tarde y que quienes no hubieran terminado sus obligaciones para esa hora, no serían de la partida. Unos 15 minutos antes de salir, descubrió que Jen, su hija del medio, no había terminado con sus obligaciones. Parece que has elegido no venir con nosotras, le dijo Susan a Jen. Qué pena. Te vamos a extrañar. No puedes hacerme eso. No es justo, exclamó Jen. Me parece que dije claramente que debían terminar sus tareas antes de que saliéramos de compras. Lamento mucho que eligieras no hacerlas. Te veremos más tarde. Dicho sea de paso, ahora no tengo tiempo para pensar en una consecuencia si no las terminas para la hora de la cena, pero tal vez no deba preocuparme por eso. Te echaremos de menos. Adiós. Susan y sus otras 2 hijas pasaron una tarde maravillosa. Enseñar el principio de la realidad. Los padres se ven en problemas cuando no pueden distinguir entre las consecuencias psicológicas y negativas de las relaciones, en contraposición a las consecuencias de la realidad. La vida funciona con las consecuencias de la realidad. Las consecuencias psicológicas y negativas de las relaciones, tales como enojarse, enviar mensajes de culpabilidad, reprochar y dejar de dar muestras de amor, por lo general no motivan a las personas a cambiar. Pero si lo hacen, ese cambio es temporal y está dirigido únicamente a lograr que la persona deje de ejercer una presión psicológica. El verdadero cambio generalmente se produce solo cuando la conducta de una persona hace que ésta deba enfrentar consecuencias de la realidad tales como, el dolor o pérdida de tiempo, dinero, posesiones, situaciones de disfrute y personas queridas. En las situaciones que describimos, Sally y Susan pasaban básicamente por la misma circunstancia, pero sus respuestas fueron totalmente opuestas. Sally empleó consecuencias psicológicas y negativas sobre las relaciones y evitó las consecuencias de la realidad. Susan evitó las consecuencias psicológicas, y aplicó las consecuencias de la realidad. En pocas palabras, Susan permitió que Jen experimentara la ley de la siembra y la cosecha. Ella sembró irresponsabilidad y cosechó la consecuencia. La pérdida de algo que quería. ¿Acaso no es así como funciona el mundo real? ¿No le hará falta comprender esa ley cuando llegue a la adultez? Consideremos lo que dice Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. No es cierto que cuando se nos permite pagar un precio por nuestros errores, aprendemos de ellos. Las pérdidas de la realidad nos hacen cambiar nuestra conducta. Dependemos de la ley de la siembra y la cosecha a diario, tanto positiva como negativamente.
Dios la ha colocado en el universo y podemos construir una vida alrededor de ella. Desde el aspecto positivo, dependemos de esta ley para que sucedan cosas positivas. Si me esmero, podré progresar en mi carrera. Si hago suficientes llamados telefónicos, haré algunas ventas. Si estudio la Biblia y busco a Dios, creceré espiritualmente en mi relación con Él. Si dedico tiempo a contactarme estrechamente con la gente que quiero, mis relaciones crecerán. O situaciones negativas. Si como todo lo que deseo, engordaré o tendré alguna afección cardíaca. Si grito a las personas que quiero, las lastimaré y se producirá una distancia entre nosotros. Si no me esmero para crecer vocacionalmente, me estancaré en una posición que finalmente no me satisfará. Si no presto atención a lo que gasto, puedo llegar a tener problemas financieros y a perder mi libertad. El aspecto positivo de la ley de la siembra y la cosecha nos otorga un sentido razonable de poder y control sobre nuestras vidas. Eso es lo que quiso Dios para nosotros, y Él se complace cuando invertimos nuestros talentos y nuestras vidas para cosechar frutos. Mateo 25, 14, 30. Tanto la Biblia como la vida misma demuestran que el esfuerzo, la diligencia y la responsabilidad dan sus frutos. El aspecto negativo de la ley de la siembra y la cosecha nos brinda un sano temor por las cosas malas. Un respeto sano por las consecuencias nos permite vivir en la realidad y encontrar un rumbo para nuestras vidas. A través del efecto de los fracasos en las relaciones, aprendemos, por ejemplo, a amar como corresponde. Pero si no asimilamos la ley de la siembra y la cosecha, perdemos tanto los aspectos positivos como los negativos de la vida. Nos falta la motivación para esforzarnos en nuestro trabajo y, al mismo tiempo, no le tememos a la pereza, a la irresponsabilidad y a otros problemas de carácter. Ambas situaciones producen sufrimiento. La pérdida de los buenos aspectos de la realidad y tener que enfrentarnos con los que no son tan buenos. Piense en lo que aprendió Jason. No tienes que hacer tu trabajo, puesto que todos lo harán por ti. No sucederán cosas malas cuando uno no se desempeña bien. Uno puede dejar de lado sus responsabilidades y aún así ir a Disneylandia. Uno no pierde nada. Es cierto, la gente te grita, pero si no los escuchas, eso no constituye un problema. Más adelante, esto servirá de práctica con los jefes y los cónyuges. ¿A quién le fue mal? Las consecuencias transfieren la responsabilidad del padre al hijo. Las consecuencias hacen que el problema sea del niño. Un día estaba en casa de un amigo e invité a su hijo de 9 años a salir al jardín a jugar al baloncesto. No puedo. No me dejan salir. ¿Por qué? Pregunté. Mi mamá hablaba por teléfono y yo la interrumpí varias veces. Y bueno, y me fue mal. Me fue mal. Esta es la lección que enseñan las consecuencias. Mi conducta me trae problemas a mí. Demasiadas veces, el comportamiento de los niños no les acarrea problemas. No significa que pierdan algo que sea valioso para ellos. En cambio, los padres permiten que el problema se convierta en un problema suyo y no de sus hijos. Recuerde que el niño necesita preocuparse por el problema y resolverlo. Por ende, el papel del padre consiste en ayudar al niño que desee hacerlo. Las consecuencias dan lugar a esta motivación. Gen aprendió que su tardanza era su problema y no el de su madre. Esté seguro de que la próxima vez que se le diga que puede perder algo si no termina su tarea para una hora determinada, mirará su reloj. Pero Jason todavía no aprendió que su conducta es su problema. Sigue siendo el problema de su madre. Ella tuvo que preocuparse, ponerse nerviosa y esforzarse. Para él nada cambió, pues de todos modos fue a Disneylandia. Como padre, recuerde estas pocas preguntas cuando no sepa qué hacer. 1. ¿De quién es el problema? 2. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a vivir el problema como suyo? 3. ¿Qué estoy haciendo para impedir que viva el problema como suyo? Lo que cambia es la edad y el contenido, no la ley. La ley de la siembra y la cosecha les enseña a los niños a tener dominio propio. Gálatas 5, 23, una de las lecciones fundamentales de la vida. Aprenden lo siguiente. Yo tengo el control sobre la calidad de mi vida. Se dan cuenta de que pueden optar entre no salir y sentirse desgraciados, o salir y jugar. Si eliges hacer tus tareas, juegas.
Si eliges evitar hacerlas, pagas. Cualquiera sea el caso, el niño es quien controla su vida y no sus padres. Cuando el niño es pequeño, el contenido puede ser: no toques eso o te pondré en penitencia. Cuando crece: no cruces la calle con la bicicleta o te la quitaré. Si es adolescente, puede ser: si te multan, no te presto más el automóvil. Por supuesto, sucede lo opuesto a medida que sus opciones son mejores. Puesto que no estás rompiendo las reglas, puedes jugar todo el tiempo que quieras. Puesto que te has manejado con tanta cautela, hablemos sobre ir más lejos con la bicicleta. No has tenido ninguna multa, por lo tanto ahora estoy dispuesto a hablar contigo sobre conducir hasta ese recital en San Diego. Puede que la temática cambie, según el contexto en el cual el niño y más tarde el adulto se encuentre. Si no arroja la comida al suelo, puede comer en la mesa. Si vende una determinada cantidad, puede administrar toda una región. El contenido es diferente, pero la ley es la misma. Si tomo buenas opciones, la vida será mejor que si no lo hago. La fórmula consiste en brindarle al niño libertad, permitirle que decida y luego manejar apropiadamente las consecuencias. Cuando los niños hagan un buen uso de sus responsabilidades, dígales cuán orgulloso se siente de ellos e incremente sus libertades. Asegúrese de que sepan por qué están obteniendo más privilegios. La razón es porque son más dignos de confianza. Cuando los niños realicen malas elecciones, póngase de su lado. Evite el famoso "te lo dije". La empatía se expresa más o menos de este modo: es una lástima no poder salir a jugar hoy. Ya lo sé. Siento que te pierdas el partido. Detesto cuando no puedo hacer algo que deseo. Seguro que tienes hambre. A mí también me molesta saltearme una comida. Compárelas con las siguientes frases. No vengas a llorar aquí. Si hubieras hecho tu trabajo no estarías en problemas. No me digas que no es justo. Tendrás que sufrir las consecuencias de tus actos. Si hubieras hecho tus tareas y te hubieras comportado bien, habrías podido comer junto con nosotros. Pero tal vez la próxima vez no serás tan egoísta y no nos harás pasar a todos por esta situación por el hecho de llegar tarde a la mesa. Los niños fácilmente pueden sentir resentimiento hacia una persona que dice estas últimas frases. Luego, se centrarían más en odiar al padre que los hace sentir mal que en corregir la conducta que les acarreó problemas. Queremos poner suficiente énfasis en sentir empatía por el niño que hace una mala elección. En lugar de una barrera, construya un puente. Equilibrio entre libertad, elecciones y consecuencias. El objetivo no es controlar a los niños para que hagan lo que uno desea, sino darles la opción de hacer lo que ellos desean y que les cueste tanto hacer lo que no deben, que finalmente no deseen hacerlo. ¿Quién desea estar castigado todo el día? De este modo, uno no está intentando que hagan algo. Les está permitiendo elegir, pero convirtiendo a la ley de la siembra y la cosecha en una realidad. Si siembran irresponsabilidad, cosecharán dolor. Y si siembran una conducta responsable, cosecharán los beneficios y desearán elegir ese camino. Joey desea dos cosas incompatibles. 1. Quiere hacer las cosas a su manera. 2. Y quiere que las cosas le salgan bien. La mamá de Joey también desea dos cosas. 1. Quiere que a Joey las cosas le salgan bien. 2. Y quiere que Joey haga lo correcto. Mamá sabe qué cosas necesita hacer Joey para convertirse en un adulto responsable, y ella tiene el control para manejar los privilegios, las libertades, las recompensas y los castigos que su hijo necesita para que le vaya bien en la vida. Si recuerda que su tarea consiste en asegurarse de que Joey no cumpla con sus dos deseos, está haciendo las cosas bien. Puede obtener una de las dos cosas, pero no ambas. Si elige hacer las cosas a su manera, probablemente no todo le salga bien. Si las cosas le salen bien, esto se debe a que con frecuencia hizo buenas elecciones. Los padres controlan la cosecha. Además, ningún adulto puede tener estas dos cosas. Quiero triunfar y quiero hacer lo que me dé la gana, todos los días. Los adultos deben optar entre una u otra, y lo mismo deben hacer los niños. La clave está en que el niño cuente con ambas opciones. Esa es la esencia de la libertad y la raíz del control sobre uno mismo.
El dominio propio no existe sin libertad ni opciones. Entonces, la tarea de padre consiste en proporcionar la cantidad adecuada de libertad y de opciones y luego manejar las consecuencias. Recuerde una verdad teológica básica. Libertad igual responsabilidad igual consecuencias igual amor siempre y cuando estos componentes sean iguales, vamos por el buen camino. Si nuestro hijo tiene la libertad de optar y de ser responsable por las consecuencias de sus actos, criaremos una persona con capacidad de amar que hace las cosas correctas por los motivos correctos. Si alguno de estos elementos se encuentra desequilibrado, por ejemplo, mayor libertad de la que uno puede hacerse responsable, entonces se generan problemas de carácter. O si alguien tiene una responsabilidad pero no es libre de elegir, se convierte en un esclavo o en un robot, y no optará con amor, sino por el deber y el resentimiento. O si alguien es libre y responsable de algo, pero no sufre las consecuencias de utilizar mal su libertad, desarrollará problemas de carácter y terminará haciendo cosas muy irresponsables y carentes de amor. Un niño tiene pequeñas cantidades de libertad, opciones dentro de dicha libertad, y consecuencias resultantes de sus opciones y, como resultado de eso, puede sentir amor. Esto se aplica del mismo modo a los adultos. Otorgar libertad, requerir responsabilidad, sufrir las consecuencias y brindar amor. Interferencias. A los padres les resulta difícil permitir que sus hijos sufran consecuencias. La tendencia natural es depositar su confianza en ellos. Esta es una prueba para usted. ¿Cuántas noches dedicó a ayudar a su hijo en alguna tarea escolar que debía ser entregada a la mañana siguiente, pero que usted se enteró de eso esa misma noche? Por lo general la escena se parece a la siguiente. Mamá, necesito pegamento para mi tarea. Lo lamento, querido, se terminó. Pero lo necesito. Tengo que entregar la tarea mañana. ¿Desde cuándo sabes que tenías que entregarla mañana? Desde hace 2 semanas. ¿Y por qué no compraste el pegamento antes? Me olvidé. La única tienda abierta a esta hora está a 30 cuadras. ¿Cómo puedes hacerme esto? Lo siento, mamá. Pero tengo que terminarla, si no me pondrán una mala calificación. Bueno, sube al automóvil. A veces mamá se siente frustrada y enojada, pero en ocasiones realmente no le molesta. Compare esta situación con la de una mamá que tiene la vista puesta en el futuro. Mamá, necesito pegamento para mi tarea. Lo lamento, querido, se terminó. Pero lo necesito, tengo que entregar la tarea mañana. ¿Qué maestra llamaría y te daría una tarea a esta hora, cuando no tienes tiempo suficiente para obtener los materiales? Vamos, mamá. Nos lo dijo en la escuela. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Ah, entonces tuviste 2 semanas para comprar el pegamento y los demás materiales. Sí, pero pensé que los teníamos en casa. Ah, qué lástima. Me recuerda a algo similar con la felpa que necesitabas para tu última tarea. Bueno, no tenemos pegamento y ya es hora de que me vaya a dormir. Así que espero que puedas pensar en algo para hacer que no requiera pegamento. Buenas noches, cariño. Yo estoy contigo. La mamá número 2 puso sus ojos en el futuro para ver qué lección de carácter podía enseñarle a su hijo hoy día que le garantizara un mejor futuro. Vio que se desarrollaba un patrón. Esta no era la primera vez que su hijo le pedía materiales a última hora. No se presentaría ningún problema con una madre que ayudara a su hijo a salir de apuros si el niño habitualmente pensara con antelación, planificara responsablemente e hiciera sus tareas cuando correspondiera. Pero el hijo de la mamá número 2 no era así. Ella vio que se desarrollaba de un modelo de carácter que le dificultaría la vida a su hijo. Intentos de último momento a fin de terminar proyectos para un jefe y por ende, pérdida de empleos. Meterse en problemas con la dirección de recaudación de impuestos por no cumplir con lo requerido. Destruir relaciones debido a la tendencia a no tirar de su propio carro y a depender de los demás para que siempre se hagan cargo de sus responsabilidades. Por lo tanto, decidió no interferir con la ley de la siembra y la cosecha, y dejó que la ley obrara por sí sola. El niño sembró pereza y debía pagar una sanción por su falta de planificación. Las consecuencias le enseñarían una lección mucho menos costosa que las que debiera enfrentar cuando fuera adulto.
Cualquiera fuera el privilegio escolar que perdiera, este sería mucho menos importante que la versión adulta resultante de la misma conducta. La ley funciona, si no interferimos. Pero, con demasiada frecuencia lo hacemos. Obstaculizamos interrumpiendo las consecuencias antes de que las mismas puedan enseñar a nuestros hijos la lección que deben aprender. Con demasiada frecuencia los niños no aprenden hasta que transcurren muchos años, cuando nadie los podrá sacar del apuro. La adicción o el patrón de la irresponsabilidad ya es percibida por las personas que lo rodean, y quienes están cansadas de eso. Es tarea de los padres cansarse de sacar a un niño de un apuro ahora, en lugar de que más tarde se cansen los demás, y luego quitarse ese sentimiento no volviendo nunca más a sacar a sus hijos de un apuro. A fin de lograrlo, los padres deben tener la capacidad de tolerar que el niño sufra. Como dice la Biblia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gálatas 12:11. La palabra griega para tristeza significa una gran y dolorosa pena. Eso no suena bonito. Pero para obtener el fruto de la disciplina, debe haber dolor. Los padres generalmente se resisten a permitir las consecuencias de la ley de la siembra y la cosecha porque se identifican en forma exagerada con el dolor del niño. Permita que el niño sufra hoy día y no más adelante. El sufrimiento es inevitable. Asegúrese de que suceda cuando las consecuencias de la irresponsabilidad sean nada más que pérdidas de privilegios y no de una carrera o de un matrimonio. Si le resulta difícil permitir que su hijo sufra las consecuencias, trate de encontrar a alguien que pueda ayudarlo a vencer su resistencia. Tal vez esté sintiendo su propio dolor del pasado, su propia falta de límites, o patrones de codependencia aprendidos en la niñez. Quizás sea fundamental obtener la ayuda de un buen consejero o de otro padre para adoptar la perspectiva que su hijo necesita. Equilibrar la gracia y la verdad. Hemos hablado con frecuencia de que, para que se produzca el crecimiento, debe existir un equilibrio entre la gracia y la verdad, y nos ocuparemos en detalle de este tema más adelante. Pero en pocas palabras, la receta para una persona en proceso de crecimiento siempre es gracia más verdad a lo largo del tiempo. Otórguele a una persona gracia, favor inmerecido, y verdad, estructura, durante un tiempo, y le dará la mayor de las posibilidades de convertirse en una persona de buen carácter. La gracia incluye apoyo, recursos, amor, compasión, perdón y todos los aspectos asociados a las relaciones de la naturaleza de Dios. La verdad es la estructura de la vida. Nos dice cómo se supone que debemos vivir nuestras vidas y cómo en realidad funciona. La ley de la siembra y la cosecha es fundamental para lograr una vida exitosa. Los padres pueden repetir una y otra vez a sus hijos qué es bueno para ellos y de qué manera se puede lograr el éxito y tener una buena vida. Pero hasta que sus enseñanzas y prédicas se tornen reales para el niño al experimentar las consecuencias, son solo teoría, reproches y ruidos que emiten los padres. Para que la verdad sea tal para un niño o para cualquier otra persona, tiene que ser real y no solo un concepto. Si mamá me dice que es bueno para mí hacer A, B o C, entonces necesito que eso sea real para poder aprenderlo. Es trabajo de ella convertirlo en algo real. Solo entonces la verdad es realmente verdadera. ¿Cómo implementar bien la ley de la siembra y la cosecha? La lista de las consecuencias de la realidad es infinita. El único límite es nuestra propia creatividad. Pero aquí le presentamos algunas sugerencias. Haga que las consecuencias sean la derivación lógica de la transgresión. Por ejemplo, si tardo en prepararme para ir al cine, puede que no llegue a ver la película. Si siempre llego tarde a cenar, tal vez no coma. Si estoy atrasado en la preparación de un proyecto, puede que obtenga malas calificaciones. Si no hago los quehaceres de la casa, puede que pierda un privilegio del que goza el resto de la familia. Si no les digo a mis padres dónde voy, puede que la próxima vez no salga. Guarde las consecuencias para las ofensas graves. En general, las consecuencias de las que hemos estado hablando se refieren a conductas que corren el riesgo de convertirse en un patrón de carácter negativo. En ocasiones, todos necesitamos flexibilidad y comprensión. Por ejemplo, los empleadores cuentan con políticas para utilizar luego de una ausencia por enfermedad. Las escuelas justifican una ausencia si existe una buena razón.
Pero si alguien tiene una excusa para todo, ya no es más una excusa, sino una racionalización. Llegamos a la etapa de las consecuencias cuando ya hemos fracasado con el razonamiento, las advertencias y las conversaciones. Las consecuencias deben ser inmediatas. Cuanto más pequeño sea el niño, más inmediata debe ser la consecuencia. Con niños de muy corta edad, un no firme, una penitencia, el aislamiento, un chirlo en el trasero y alejarse de la escena son elementos que funcionan muy bien. Mantenga distancia de las consecuencias emocionales y ponga en práctica las consecuencias de la realidad. El enojo, la culpa y la vergüenza no le enseñarán a Honmi a portarse mejor. En cambio, sentir dolor por no poder ver televisión, porque no se le da dinero o se le reduce el tiempo que pasa frente a la computadora, son mucho más efectivos. Emplee las consecuencias asociadas con las relaciones únicamente si tienen que ver con sus propios sentimientos. Si el comportamiento de Gil le produce daño a usted o a los demás, dígaselo y explíquele qué piensa hacer con sus propios sentimientos. Me entristece cuando me hablas de ese modo. No me gusta que me hablen así. Me hace sentir muy lejos de ti. De modo que no te escucharé si eres impertinente o irrespetuosa. No me permito escuchar que se hable de ese modo. Cuando estés en condiciones de dirigirte a mí de otro modo, estaré encantada de escucharte. Piense en las consecuencias como una manera de protegerse usted mismo y el resto de la familia del comportamiento del niño. En otras palabras, sus propios límites son los mejores límites. No me gusta comer con gente que se pelea. Jimmy, vete a tu cuarto y cuando puedas dejar de agredir a los demás, podrás regresar a cenar. Dicho sea de paso, levantaré los platos de la mesa a las 19:30, y luego de esa hora ya no habrá más comida. Los bocadillos que se sirven más tarde solo son para quienes comieron su cena. O bien, nos agrada usar las áreas comunes de la casa, como por ejemplo la sala, como lugar de reunión de la familia. Nos desagrada tener que tropezarnos con tus cosas en ese lugar. Por lo tanto, cuando me vaya a la cama, incautaré cualquier juguete que siga tirado, porque no nos gusta el desorden en la sala familiar. Si deseas recuperar tus juguetes, deberás pagar por ellos. La hija de una amiga no respetaba sus deseos de poder dar fin a charlas y a sesiones interminables de preguntas. Le decía a su hija, Susie, el tiempo para conversar llegó a su fin. Pero todavía no terminé de hablar, respondía su hija. Su respuesta fue perfecta. Lo sé, Susie. Está bien. Pero yo ya terminé de escuchar. Sus propios límites son los más adecuados. Preserve lo más que pueda las opciones. En situaciones en las que el niño dispone de una única opción, como salir con su familia, preséntele una alternativa. Puedes venir y divertirte con nosotros, o puedes venir y no intentar divertirte. ¿Qué preferirías hacer? Y, ya que estamos, si te conviertes en una molestia para nosotros, tendremos que recordarlo cuando llegue el momento de ir al cine. Asegúrese de que no hay algún motivo que justifique el mal comportamiento del niño antes de recurrir a las consecuencias. Verifique que no sienta temores ni problemas médicos o emocionales. Puede que un niño manifieste dolor, sentimientos de pena, de impotencia o algún otro estado emocional al que hay que prestarle atención. Por ejemplo, no es inusual que los niños comiencen a manifestar este tipo de síntomas o regresiones cuando algo sucede en la familia, como por ejemplo un divorcio, tensión entre los padres o una mudanza. El dolor puede ser una respuesta directa a sentirse herido por un padre o por otro niño. Los niños pueden sufrir dolor de mil de maneras diferentes y, con frecuencia, su mal comportamiento es una señal de dolor que necesita algo más que límites. Véase el capítulo sobre empatía. Hable con el niño y pregúntele por su mal comportamiento. Hágalo en un momento en que el niño no se está portando mal. Cuando haces esto y esto, quisiera comprender por qué lo haces. ¿Hay algo que intentas decirme? ¿Estás enojado conmigo, o herido por alguna situación? ¿Cuál piensas que sería un buen plan para que implementemos la próxima vez que esto suceda? Algo más acerca de las recompensas y las consecuencias. Hace poco una mamá me dijo que le había pedido a su hijo que hiciera algo insignificante, como sacar la basura, y que su respuesta fue, ¿qué me darás a cambio? Me preguntó cuál sería una buena recompensa.
Le indiqué que le dijera a su hijo que se enojaría mucho con él si no hacía lo que le pedía. Me miró extrañada, pero tuvimos una interesante conversación sobre las recompensas y los castigos. Creemos que deben recompensarse dos cosas. 1. La adquisición de nuevas habilidades. 2. Tener un desempeño excepcional. Y no creemos que se deba recompensar. 1. El hecho de cumplir los requisitos de las personas civilizadas apropiados a la edad del individuo, tales como normas de convivencia. 2. Hacer lo que se espera de uno, como por ejemplo, trabajar. Recompensas tales como helados, dulces, dinero, un paseo al zoológico, medallas adheridas a la heladera pueden ser herramientas muy poderosas para enseñar nuevas destrezas. A veces, cuando estamos aprendiendo algo nuevo que requiere un gran esfuerzo, necesitamos la motivación de una gratificación a corto plazo. A los niños les encanta recibir una recompensa por haber aprendido algo nuevo. Las recompensas también pueden ser eficaces cuando alguien excede lo que normalmente se espera de él. Las escuelas recompensan este tipo de desempeño, al igual que los niños exploradores, las organizaciones deportivas y los empleadores. Los incentivos respecto del desempeño y otras recompensas sirven de gran motivación para los empleados. Se espera un determinado comportamiento normal de un ser humano civilizado. Las ciudades, los propietarios, los empleadores, la escuela, los amigos y los cónyuges esperan un determinado nivel de desempeño por parte de un adulto con el cual tienen relación. Una vez que los niños hayan aprendido las habilidades necesarias para llevar una vida responsable, no debieran esperar recompensa alguna. Por el contrario, se les debiera imponer un costo por no hacerlo. Recompensamos a un niño de 2 años por haber aprendido a controlar sus esfínteres, pero no a un adulto porque lo siga haciendo. Usted no obtuvo una recompensa la semana pasada por entregar su trabajo a tiempo. Eso era lo lógico. Pero si algunas veces se retrasara, probablemente le llamarían la atención o recibiría algún tipo de sanción disciplinaria. Esté atento a no enseñarle a sus hijos la actitud de que solo tienen que desempeñarse bien cuando alguien paga por eso. Deben aprender que ellos son quienes tienen que pagar si no tienen un buen desempeño. Esto evita la actitud de sentirse con derecho a, esa noción que muchos tienen en la actualidad de sentirse con derecho a algo por nada. Es preferible que aprendan que todos los miembros de la familia deben cumplir con su parte. Si hace más de lo que su parte le requiere, podremos hablar de alguna recompensa adicional, pero esperamos el mínimo de todos. Como dijo Jesús. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Lucas 17:9. En el mundo real, no se hacen banquetes para recompensar un desempeño mínimo. En cambio, se aplican sanciones por no haber logrado satisfacer las mínimas expectativas civilizadas. La realidad es una amiga. Llegamos a la madurez cuando dejamos de exigirle a la vida que satisfaga nuestras demandas y comenzamos a satisfacer las exigencias de la vida. La ley de la siembra y la cosecha nos obliga a satisfacer las exigencias de la vida, porque de lo contrario, sufriremos. Cambiamos nuestra conducta cuando el dolor que implica permanecer igual es mayor al dolor que produce cambiar. Las consecuencias nos proporcionan el dolor que nos motiva a cambiar. La realidad no es nuestra enemiga, sino nuestra amiga. Si hacemos las cosas en la forma en que ella lo exige, obtendremos grandes recompensas. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:1-4. Una persona madura sabe que el buen camino es el mejor camino. Vivir sabiamente, realizar buenas opciones y hacer lo correcto hacen a una buena vida. Sin embargo, en la mente de un niño, la realidad es una enemiga. Las consecuencias les enseñan a los niños que la realidad puede ser su amiga. Producir los cambios de conducta necesarios y satisfacer las exigencias de la realidad, puede significar que las cosas vayan mejor. Aprendemos que en última instancia controlamos gran parte del rumbo de nuestra vida. Si sembramos para satisfacer las exigencias de la realidad, cosechamos los beneficios. Si sembramos para evitar la realidad, finalmente la realidad nos exigirá que paguemos las consecuencias. Y a la larga eso no resulta muy amistoso.
Hágale un favor a sus hijos y enséñeles a hacerse amigos de la realidad desde su más tierna infancia. Es más barato, más seguro, y podrá comenzar a cenar a la hora que pensaba hacerlo. Pero para lograrlo, deben aprender a ser responsables de las cosas que son correctas. En el siguiente capítulo, nos ocuparemos de ver cuáles son. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.